Buenos días, mi nombre es D'Angelo Welcome y hoy les voy a hablar de la tercera estrofa y la conquista de los españoles. En la primera etapa, el proceso de la conquista fue el proceso de la conquista de Honduras. Este proceso comenzó en el siglo cuando los españoles llegaron a América buscando riquezas y nuevas tierras para el imperio español. Los primeros exploradores y conquistadores entraron por el mar Caribe y uno de los primeros puntos donde se establecieron fue Trujillo, en la costa norte de Honduras. Desde ahí comenzaron a avanzar hacia el interior del territorio. Al principio no conocían bien las tierras ni a los pueblos que vivían aquí, pero pronto se dieron cuenta de que esta región ya estaba habitada por diversos grupos indígenas. Con sus propias culturas, creencias, lenguas y formas de vida, los españoles no vivieron con la intención de convivir, sino de imponer su poder, su religión, su idioma y sus costumbres. En ese proceso ocurrieron muchos enfrentamientos violentos, abusos y hasta traiciones. Los indígenas no se quedaron quietos, muchos se organizaron y lucharon para defender sus tierras. Fue una época de gran conflicto y resistencia, aunque los españoles tenían armas más avanzadas como espadas de metal y armas de fuego. Los indígenas conocían muy bien sus territorios y lucharon con coraje. En este momento marcó un antes y un después en la historia de Honduras. Es el comienzo de una gran transformación que afectó a la vida de los pueblos originarios. Aquí empieza también la historia de la resistencia indígena que van en las siguientes etapas. En la segunda etapa, contra quienes lucharon los pueblos indígenas. Luego de que los españoles llegaron a las tierras hondureñas, los diferentes pueblos indígenas que habitaban el territorio, como los Lencas, Shortis, Tolopanes y Pech, empezaron a darse cuenta de que los conquistadores no venían en son de paz. Ellos traían una misión clara: apoderarse de las tierras, buscar riqueza, convertir a los indígenas al cristianismo y dominar completamente el territorio. Uno de los conquistadores más conocidos en este proceso fue Pedro de Alvarado, un hombre duro y ambicioso que venía desde Guatemala conquistando poblaciones indígenas. También participó Cristóbal de Olid, quien fue enviado directamente por Hernán Cortés a tomar posesión de Honduras. Ellos junto a otros españoles comenzaron a fundar ciudades como Gracias y Comayagua, estableciendo pueblos militares para avanzar en la conquista. Los indígenas lucharon con gran valentía contra esos invasores, usaban arcos, flechas, piedras y lanzas y conocían el terreno como nadie. La resistencia fue constante, especialmente en la zona occidental del país, donde vivía el pueblo Lenca. Aquí fue donde surgió el gran líder indígena Lempira, símbolo de la fuerza y rebeldía. Él logró unir a más de 200 pueblos para enfrentarse a los españoles. Su lucha no solo fue militar, sino también cultural, porque defendía su forma de vida y su identidad. Los indígenas lucharon contra los conquistadores españoles, quienes tenían armas de fuego, caballos y estrategias militares europeas. Pero los indígenas luchaban con amor por su tierra, por su libertad y por su gente. Y eso es lo que hace que su resistencia quede marcada en la historia como acto de valentía admirable. En la tercera etapa, ¿quién era Lempira y por qué se opuso a la conquista? Lempira fue un líder indígena del pueblo Lenca, uno de los etnias más grandes de Honduras. Su nombre significa Señor de la Sierra o Señor de la Montaña, lo cual refleja su conexión con la tierra y su rol como protector de su gente. Lempira no era cualquier guerrero, era un cacique respetado, creyente y estratégico, que logró unir a miles de indígenas y diferentes comunidades para enfrentar la amenaza que representaban los conquistadores españoles. Junto a Lempira observó que los españoles abusaban de los indígenas, robaban sus tierras y imponían su religión y obligaban a trabajar como esclavos. Entendió que no podía quedarse a brazos cruzados. Fue entonces cuando comenzó a organizar una resistencia indígena y reunió a más de 300,000 guerreros indígenas en lo que se conoció como un gran
las primeras grandes rebeliones contra los conquistadores en Centroamérica. Su centro de resistencia fue el Cerro de Cologón, en el cual actual departamento del Empira. Desde ahí defendió su territorio con una fuerza increíble. Los españoles intentaron varias veces entrar a la zona, pero fracasaron. El Empira se convirtió en una figura poderosa temida por los españoles y símbolo de la libertad para los pueblos originarios. Se opuso a la conquista no solo por las agresiones físicas, sino también porque entendían que la llegada de los conquistadores amenazaba con destruir la cultura, la lengua y las tradiciones, libertad de su pueblo. La Empira luchaba no por poder ni riqueza, sino por la dignidad y la identidad de los pueblos indígenas. Su rebelión duró más de 6 años, aunque finalmente fue asesinado a traición por los españoles. Su legado quedó vivo en la memoria del pueblo hondureño como un símbolo de coraje, resistencia y amor por la patria. En la etapa 4 de las consecuencias de la conquista de los pueblos indígenas por parte de los españoles trajo consigo profundas consecuencias sociales, culturales, económicas y humanas. Después de derrotar al Empira y a otros líderes de la resistencia indígena, los españoles consolidaron su control sobre el territorio que hoy conocemos como Honduras. Una de las principales consecuencias fue la pérdida de la soberanía indígena. Los pueblos originarios ya no podían gobernarse por sí mismos ni vivir según sus costumbres. Los caciques fueron reemplazados por autoridades impuestas por los españoles. Se rompieron las estructuras sociales tradicionales que por siglos habían existido en esas comunidades. También se impuso la religión católica, reemplazando las creencias espirituales ancestrales de los pueblos indígenas. Muchos templos y lugares sagrados fueron destruidos o convertidos en iglesias y se prohibieron ritos tradicionales. Se trató de borrar la identidad espiritual de los pueblos originarios. Además de la explotación laboral, fue otra consecuencia fuerte. Miles de indígenas fueron obligados a trabajar otra consecuencia la muestra cultural, aunque todos elementos como la idioma y la también significó la excepción parcial de cultura milenaria. Como elementos que esos orígenes fueron marcados por violencia, resistencia y pérdida, también por la valentía de los líderes como el Empira, que se convirtieron en símbolos de lucha y orgullo nacional. En la etapa 5, las causas y el objetivo de la conquista de América, incluyendo el territorio hondureño, no fue un hecho casual, fue motivada por una combinación de causas políticas y sociales, principalmente por parte de la los motivos enteras y explotar la mano de obra indígena. Una cosa fue el inicio de expansión territorial. Como otros imperios europeos como Portugal, quieren aplicar su poder en México, conquistando las Esta
razón se usó para justificar muchas veces la violencia y la composición cultural. El objetivo final de la conquista era claro: tomar control de los territorios, imponer la cultura europea, explotar los recursos naturales y humanos y asegurar que la expansión del imperio español. La conquista no era un acto humanitario, sino una acción de poder, dominación y aprovechamiento. A pesar de la resistencia indígena con líderes como el Empira que se negaron a perder su tierra y su libertad, los conquistadores impusieron su dominio. Sin embargo, esa resistencia dejó una huella histórica que sigue viva en la identidad del pueblo hondureño.